Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es miércoles 8, hoy esto va corriendo. Miércoles 8 de junio del 2022. A 11 días de las elecciones, 11 días. 10ª semana del tiempo ordinario, sí. Bendito, alabado sea Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del libro de los Reyes, capítulo 18, verso 20 a 39. En aquellos días el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar cojeando sobre 2 muletas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si lo es Baal, sigan a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó: quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Ustedes clamarán invocando el nombre de su Dios, y yo clamaré invocando el nombre del Señor, y su Dios que responda por el fuego. Ese Dios. Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal: elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero, pues son más numerosos. Clamen invocando el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. A mediodía Elías se puso a burlarse de ellos. Griten más fuerte, porque él es un Dios, pero tendrá algún negocio. Le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará.
Entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre por sus cuerpos, según su costumbre. Pasado el mediodía entraron en trance, hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara, ni quien respondiera. Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido estas palabras del Señor: tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenen de agua 4 tinajas y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Ordenó y así lo hicieron. Pidió: háganlo por segunda vez, y por segunda vez lo hicieron. Háganlo por tercera vez, y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó a rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir: Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de la zanja. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 16, Salmo 15, entre paréntesis: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 a 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Jesús Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos, oriéntanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres el Dios verdadero. Hermanos, hermanas, la primera lectura de este día nos enseña a reconocer
que Dios actúa en nuestra vida y lo hace con aparente simplicidad, pero con radicalidad profunda. El texto nos muestra una comunidad que cerró su corazón al amor y lo abrió al miedo, cerró su vida a la dignidad y la abrió a la deshumanización y al maltrato, cerró su mente a la inteligencia que brota de Dios y se dejó arrastrar por la ignorancia que lleva a la destrucción. El Señor no quiere que hagamos espectáculos bochornosos y mucho menos que nos causemos daño a nosotros mismos. Él quiere personas que estén dispuestas a abrir el corazón para ser sanadas y renovadas interiormente desde la libertad y la misericordia divina. Esforcémonos por imitar a Elías, quien se mantuvo firme en la confianza en el Señor y no se dejó arrastrar por los Baales que proponían los líderes políticos y religiosos. Preguntémonos si estamos conduciendo a nuestros hermanos a encontrar la verdad que está en Dios, o dejamos que se inclinen hacia la superstición, el miedo y la ignorancia. ¿Qué fomentamos en nuestras casas? ¿La libertad o la opresión? ¿O la sabiduría o la ignorancia? El Evangelio reclama de nosotros un compromiso auténtico de no llevar a nuestro prójimo por caminos de muerte, sino de vida y de comunión. Fácilmente decimos creer en Dios, pero sin ningún reparo proveemos cosas como la violencia, el odio, la venganza. Caminamos en esa dirección. ¿Y qué decir de la macumba, de la superstición, de la hechicería? Y pare de contar, porque es que no tiene sentido decir que creemos en Dios y estamos pensando en brujería, estamos pensando en el horóscopo, estamos pensando en una cantidad de tonterías, inclusive dejándonos llevar por la New Age, la nueva era. Que vale la pena que todo esto nos lleve a reflexionar, pues cómo está nuestra fe, hasta qué punto nosotros también seguimos pegados como esos a Baal, a esos dioses paganos y a la superstición. Vale la pena que miremos hasta qué punto nosotros estamos en un sincretismo religioso y no hemos purificado nuestra fe, no hemos sabido vivir una fe auténtica de verdaderos discípulos misioneros, como el Señor desea, como el Señor espera que nosotros vivamos. Vale la pena que nosotros hagamos como ese acto de contrición y miremos donde tengamos, hombre, ¿en quién creo yo? ¿En quién he depositado yo mi confianza? ¿En quién he depositado yo mi confianza? ¿Y hasta qué punto estoy yo apegado, ¿no?, a esas cosas que desdicen de mi ser de auténtico cristiano, ¿no? Y bueno, esto nos tiene que llevar a recapacitar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Ellos, los enemigos que me persiguen, han caído. Salmo 26, versículo 1 y 2. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tu senda, haz que camine con lealtad. Salmo 24, versículo 4, versículo 5. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, mi fuerza salvadora. Salmo 17, versículo 3. Te bendecimos, Señor, Dios de nuestros padres, porque en Cristo Jesús realizaste con tu pueblo un nuevo pacto de amor total y fidelidad cabal. En él se cumplieron la ley y los profetas, adquiriendo así plenitud la antigua alianza mediante el Espíritu que supera la letra escrita. Amén. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. A ti, Santísima Madre, ven en nuestra ayuda, ven y acompáñanos. Tu divina pastora, tú que eres esa madre del buen pastor.
tu Madre, nuestra Madre de la Iglesia, acompáñanos, Santísima Virgen María. ¿Qué dice el texto? Plenitud de la ley. El breve texto evangélico de hoy es fundamental para determinar la actitud de Jesús y de la Iglesia primitiva respecto de la antigua ley mosaica. Es este uno de los temas más difíciles de la teología del Nuevo Testamento. Los teólogos y moralistas del tiempo de Jesús, los sacerdotes y los escribas, así como los laicos piadosos, los fariseos, habían hecho de la ley un absoluto, un compendio de toda sabiduría humana y divina, una revelación definitiva de Dios mismo y una guía completa y segura de conducta, dotada de capacidad salvadora para el hombre. La mayor parte de los miembros de la primera comunidad cristiana procedían del judaísmo y eran herederos de esa visión totalizante de la ley. Se necesitó un doloroso proceso de revisión de actitudes y valoraciones para entender el paso de la antigua a la nueva ley y la alianza en Cristo. Las cartas de San Pablo y la carta a los hebreos, por ejemplo, son testigos de los difíciles pasos de este desarrollo. Importaba mucho esclarecer la actitud de Jesús ante la ley mosaica. A esto responde el Evangelio de hoy. En él comienza afirmando Jesús: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. Sí, eso es lo que vino a hacer Jesús, darle plenitud. Revestir la ley del amor, que faltaba eso, ¿no? Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, miércoles 8 de junio del 2022, 10ª semana de este tiempo ordinario. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, le decía que el Señor fue claro, ¿no? Contundente, categórico. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. Cristo vino a darle plenitud a esa ley. Es más, vino a revestir esa ley del amor, que era que faltaba, ¿no? Entra aquí en juego un concepto básico en el Evangelio de Mateo: el cumplimiento en Cristo de todo lo escrito en la ley y los profetas. Expresión que resume el Antiguo Testamento. Toda la ley antigua tenía valor de profecía, cuyo cumplimiento se verifica en Cristo, una vez llegada la plenitud de los tiempos mesiánicos y escatológicos, inaugurados en su persona y mensaje. Así es como eleva Jesús la antigua ley mosaica y todo el Antiguo Testamento a una perfección de plenitud. Este principio, que es punto de partida, lo ilustrará Cristo a continuación con algunos ejemplos concretos y relevantes. Son las 6 antítesis que iremos leyendo estos días. Se dijo a los antiguos, pero yo les digo, en ella se ve cómo la nueva ley de Cristo da profundidad y altura a la alianza y ley antiguas. Jesús no viene a destruir la ley mosaica, efectivamente, pero tampoco a consagrarla como intangible. Así la entendían letrados y fariseos, sino a darle, con su enseñanza y conducta personal, un alcance nuevo y definitivo, en el que se realiza en plenitud la finalidad que la ley pretendía. San Pablo afirma expresamente: el fin de la ley es Cristo,
para justificación de todo el que cree. Romanos capítulo 10, versículo 4. Para meditar. ¿Qué me dice el texto? La alternativa de Jesús frente a la ley mosaica. No se trata solo de la simple abolición, sino una mayor perfección y exigencia, una fidelidad más radical y una santidad más profunda. Sí, una santidad más profunda. Sí, una santidad más profunda. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios que nos lleva a entender, a comprender, a no quedarnos simplemente la ley por la ley, ¿no? Bendito seas por siempre, Señor. ¿No? Entonces, como le decía, una santidad más profunda que supera la letra de la ley para abundar en su espíritu. Esa plenitud de la ley, es decir, la nueva alianza, la nueva economía u orden de la gracia, se alcanza en el misterio pascual de Cristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado, por la salvación del hombre, a quien Dios ama. De ahí brota la nueva moral cristiana, centrada en la respuesta incondicional del hombre, de ese amor de Dios que le ha precedido en Cristo. En este sentido, la ley de Dios mantiene su vigencia permanente, incluso en sus mínimos detalles. Los rabinos enumeraban hasta 613 preceptos en la ley del Pentateuco y los clasificaban en grandes y pequeños de acuerdo con su importancia. La fiel observancia de todos ellos aseguraba la justicia o santidad de escribas y fariseos, pero esa fidelidad respecto de Dios no valía para alcanzar su reino, dirá Jesús, porque era autosuficiente y se quedaba en la letra. Por eso él mismo no observaba todas las tradiciones judías, por ejemplo, respecto del sábado, del ayuno o de las normas de la pureza legal, que incluso rechazó con su palabra y conducta. La fidelidad del discípulo de Cristo habrá de superar la de los escribas y fariseos mediante una sumisión amorosa a la voluntad de Dios, que va más allá de la observancia de la letra de la ley, porque si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es contundente Jesús. Si no son mejores que los escribas y fariseos, que los letrados, no entrarán en el reino de los cielos. Es claro Jesús, es contundente Jesús. Si uno se queda ahí por las ramas, ¿no? Si uno se queda ahí en esas medias tintas, ¿no? De ahí que San Pablo hablara de una justicia de la ley que no salva. Lo que de hecho justifica y salva al hombre y a la mujer es la fe en Jesucristo, porque nos hace entrar en comunión con Dios. Entre el cristiano y la ley existe una mediación que es esencial, la justificación que nos viene por la fe en Cristo. De esta suerte, aunque la mera observancia de la ley para el creyente no le da la justificación ante Dios, sí pone de manifiesto la justicia adquirida en Jesucristo por la comunión con Dios mediante la fe en su Hijo Cristo Jesús. Toda esa tremenda legislación judía se convirtió en una carga demasiado pesada
Los mismos judíos experimentan esta casi insuperable dificultad. Ser un hombre perfecto como Dios lo quiere, sin estar unido verdaderamente a Dios desde el interior de una tarea imposible. Los actos externos, el culto, los ritos y todos los sacrificios no pueden todos unidos llegar al valor de un simple acto de contrición, de una simple y sencilla oración que nace del corazón, que diga: Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecia, dice el Salmo. ¿Cuántos se habían olvidado de esto en aquellos tiempos y cuántos hoy pensamos que para tranquilizar la conciencia basta un acto externo, una limosna o ni siquiera eso? Hemos adaptado tanto a nuestro antojo la ley de Dios que su contenido casi ha desaparecido, o nos contentamos con decir algo a Dios de vez en cuando. El camino de una verdadera conversión interior es el de un leal esfuerzo por interiorizar nuestra experiencia y relación con Él, pero sin dejar de aprovechar las riquezas espirituales de la iglesia, sobre todo a través de los sacramentos. Ahí encontraremos al Señor siempre que le busquemos. Su espíritu está ahí presente y actúa por encima de las instituciones y de las personas. Yo estaré con ustedes hasta el final del mundo, dice Jesús. Para reflexionar, dejamos que Dios revise. Dejamos que Dios revise nuestras vidas, de modo que podamos ver cómo hemos guardado los mandamientos y ayudado a otros a hacer lo mismo. Oración final. Gracias, Señor, por la fe. Nos permites entrar en comunión salvadora y filial contigo. En verdad, el objetivo de la ley es Cristo Jesús, para justificación de todo el que cree en Él. Concédenos cumplir siempre con amor tu voluntad. Amén. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque ese es Dios que siempre está pendiente de nosotros, porque a pesar de todo lo que somos nosotros, tú siempre nos tratas con amor. Tú siempre tienes esas puertas abiertas para atendernos. Siempre tienes tiempo para nosotros. Nosotros nunca tenemos tiempo para ti. Siempre sacamos miles y miles de pretextos y dejamos tirado nuestro compromiso, nuestro servicio, y no te servimos con amor, con alegría. Estamos siempre buscando nuestro interés. Estamos pensando simplemente en las cosas del mundo, pero estamos lejos de lo que tú deseas, de lo que esperas de nosotros. Necesitamos asumir una actitud de cambio, de conversión. Necesitamos replantear que no podemos vivir un cristianismo así, a medias, de cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? Cumplimiento, cumplo y miento. Señor Jesús, suscita en tu iglesia muchos y santos hermanos que a la manera de Elías sean fieles a ti, que nos comuniquen tu palabra con toda libertad, para que no nos dejen caer en la ignorancia y la superstición. Haz, Señor, que nosotros seamos verdaderos discípulos de tu palabra y comprometidos evangelizadores de nuestros hermanos. No permitas que nos invada el miedo o la cobardía, ni que seamos signo de escándalo para nuestros hermanos por causa de nuestra palabra
y acciones. María, Madre amada, que nos proteges con tu manto amoroso, vela por la humanidad, sí, por la humanidad, para que sepamos reconocer que el Señor es el Dios verdadero, sí, sepamos reconocer que Él es el auténtico, podamos vivir a la manera de Dios, a la manera de Cristo, podamos asumir esa vida nueva y no nos dejemos llevar por el mundo, no dejemos que el mundo nos arrastre, nos envuelva, que el mundo nos lleve de su mano. Todo lo contrario, tenemos que asumir una actitud distinta. Mira cómo Elías se mantiene él. Mira cómo Elías, a pesar de que los profetas de Baal eran 400, ¿no? 450, ¿no? Elías se mantiene. Elías sigue ese camino que Dios le traza. No te dejes llevar. En Colombia tenemos un problema. La gente se deja llevar por lo que dice la televisión, las redes sociales, por lo que dicen las encuestas. Nosotros caemos fácilmente. Nos dejamos llevar por muchas cosas y no alcanzamos nosotros a pensar, a razonar. A veces nos dejamos arrastrar. No tomamos decisiones propias, sino que hacemos lo que tal vez otros quieren. Y es allí donde tenemos que interpelarnos. Cómo hacemos mal uso de la libertad. Cómo no sabemos elegir, decidir, tomar decisiones. Y nos dejamos llevar por lo que otros piensan. Y a veces caemos a otro error. No que la mayoría. No, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que hace aparentemente la mayoría. Ojo con eso. Eso no puede ser una actitud de una persona cristiana, de una persona sensata. Miremos bien. No podemos dejarnos llevar. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No es eso, mis queridos hermanos. Es que nosotros tenemos que tener criterio. Nosotros tenemos que tener esa autonomía. Tenemos que tener la identidad cristiana. Un tema que me gusta mucho, una identidad cristiana. Y un cristiano tiene que tener su identidad. Un cristiano no puede ser una veleta que se la lleve el viento. Que todo esto nos lleve a recapacitar, a pensar. Todo esto nos lleve a tener una actitud crítica, objetiva. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos. Feliz día para todos.